Bien, yo les comentaba al comienzo del programa de hoy que estamos comenzando a vivir una nueva Argentina, ¿no? Estamos en los comienzos recién, de una Argentina que no, en realidad nunca conocimos, no vivimos. Y esto un poco tiene que ver con una dirigencia política en general, salvo excepciones, que siempre las hay, que no sabe qué hacer con el principal problema de la Argentina, que es la pobreza. Un porcentual de pobres que aparentemente vino para quedarse ya, ¿no? Es decir, una Argentina diferente a la de antes, porque vamos a tener que acostumbrarnos, y aparentemente esto es lo que propone la dirigencia en su conjunto, gobierno, oposición, insisto, salvo excepciones, porque no tienen idea cómo salir de esto que no sea aumentar impuestos y apretarle la cabeza a aquel sector que queda trabajando más o menos de pie, ¿no? Vamos a hablar con alguien que fue diputado nacional en un momento de una Argentina, otra Argentina, una Argentina con 3-4% de pobres. Miren ustedes cómo estábamos, ¿no? Y que es nuevamente candidato a diputado nacional, o precandidato en este caso, ¿no? Me refiero al doctor Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? El gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Bien, mire, la presentación es triste pero real, ¿no? ¿Le gustó? Hay dos partidos que se dividen el Estado como prebendario, pero no les importa el destino colectivo. Ajá. O sea, una sociedad que hace 45 años solo genera deuda y pobreza. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos si la dirigencia está enfrascada en aceptar, digamos, este cuadro de situación? En parasitarlo más que aceptarlo, porque el tipo vive bien de este negocio. La miseria es un negocio. O sea, la concentración económica, acá se van las empresas productoras y quedan las intermediarias. Alguien dijo que sustituir importaciones estaba mal. Nosotros sustituimos importaciones desde la década del 30 hasta el 75. Y ahí debíamos 6.000 millones de dólares y teníamos 3-4% de desocupados. Había miseria. Vino la bestia de Martínez de Oz, acompañado de la bestia de Cavallo, y pasaron la deuda de 6.000 a 48.000, sin haber construido una ruta, nada. Uh-huh. Digamos, dejaron la deuda y lo desaparecido. La deuda y el dolor. Después viene Alfonsín, intenta salir, no lo logra, pero lo intenta, y luego vino Menem. Y dijo, señores, yo no peleo más contra el poder económico, le regalo a los poderes económicos el Estado. Y entonces ya no somos más una nación. Las naciones son aquellos lugares, de aquel lugar donde hay una dirigencia que piensa en todos y después hay grupos que piensan en sí mismos. Ahora, si la codicia de los ricos conduce al Estado, el Estado genera miseria. Ahora, Entonces, da sí. la sensación de que todo va a seguir igual, porque usted escuchó a la señora Tolosa Paz hablar de que... No, sí, va a haber bueno, que... pero esos son todos del mismo grupo. Digo, Tolosa Paz decía, a mí me duele que pongan de ministro de Defensa a un tipo que estuvo preso por guerrillero y no hizo autocrítica. Los pobres militares se tienen que suicidar, Uh-huh. porque estamos premiando una guerrilla que fue contra Perón, contra todo. Esa violencia fue un fracaso, ese fracaso está reivindicado. Ahora, don Julio... Después Alberto Fernández inventa un pasado, ¿vio que se inventó un pasado? Sí, de revolución, al lado de Caballo. Hay una entrevista, ayer el pibe Jonathan Viale pasaba un diálogo entre Alberto y yo de hace 30 años, de televisado, yo tenía un programa de televisión, pero digo, él siempre fue hombre de Caballo, y Caballo siempre fue hombre de destrucción de la nación.
Ahora, don Julio, ¿qué le decimos a aquellos fanáticos, no? Fanáticos, por ejemplo, de un espacio político que gobernó la mayor cantidad de años en la Argentina y que aún así cada vez tenemos más pobres. El kirchnerismo, primero, en la Argentina no hay, yo digo una cosa que para mí es clarísima. La Argentina de los años 30 al 75 creció con conservadores, con liberales, con radicales y con peronistas. Y la Argentina desde el año 75 para acá decayó con la dictadura, con los peronistas, con los kirchneristas y con los radicales, y más con el PRO. Entonces, digamos, había un ciclo que hacía que todo crezca, porque las ideologías son una excusa. Con el mismo marxismo los chinos se mataban y ahora hacen un imperio, ¿no? Digamos, las ideologías son un instrumento, no son la definición. Bien. Ahora, ¿qué nos pasó en el medio? Si con las mismas herramientas estuvimos varios años con crecimiento, de golpe cambiamos los hombres, las mujeres, y con las mismas herramientas fuimos para atrás. Destruimos el Estado. Digo, Turcomen destruyó el Estado. Es el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. No hay otro caso en la humanidad. Entonces está tan claro lo que nos pasó. Privatizamos lo que da pérdida. ¿Usted sabe cómo es que para qué se privatiza lo que da pérdida? A ver. Para acomodar las coimas, duplicarlas. Entonces un pedazo se lleva el funcionario y un pedazo el privado. Qué creatividad, ¿eh? Y le hablan de la... Entonces, el Estado hacía la ruta y el privado ponía la casilla del peaje. Claro. Entonces eso le llamaban privatización. No, eso es saqueo, hermano, contámelo en serio. Bueno, usted fue diputado en el 73, pasaron un montón de años. ¿Por qué quiere ser diputado hoy? No, pero básicamente más que nada, porque te voy a cumplir 80 años, muchas ganas. Y además, una cosa, cuando yo volví a ser diputado en el 83, uno de los 3 o 4 que volvió conmigo, salíamos de una reunión, me tocó el hombro y me dijo, hermano, al lado de esto, el 73 era Harvard. Y claro, yo fui diputado en una cámara, pero de lujo. Y si lo comparamos con hoy, ¿qué sería? No, bueno, una cámara donde, digamos, estaba... El MIL tenía cuadros como Marcos Marcheschi, como Isidro Ódena. El radicalismo tenía a Facundo Suárez, lo tenía a Trócoli, había unos cuadros, yo no sé. El peronismo tenía... Y entonces, bueno, lo que era Ferdinando Pedrini, la derecha, el conservadores estaba Falabella, un conservador que era un lujo, que ponían en la banca una bandera que decía, no comparto tus ideas, pero estoy dispuesto a entregar mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Digo, era una cámara. Yo ahora lo veo a esto gritándose, y se humillan, ¿no? El ejercicio de la humillación parece un deporte. ¿Se puede modificar algo este cuadro de situación del Sí, Congreso? mire, como ejemplo, digo, a ver, la Alemania de Hitler dio a Merkel. Ese salto histórico es brutal. Yo iba a Italia y España hace 40 años, las ciudades más pobres, Madrid y Roma, que eran más pobres que Buenos Aires. Hay que sacar esta lacra dirigente de un lado y del otro, ¿eh? Yo aposté a Macri, y sabe que lo veo, metí más los pies. Entonces, digamos, mi historia es tan triste que yo digo siempre le cociné a Cristina y le cociné a Mauricio en algún momento de mis diálogos. Pero, pensás que ganaron los empresarios son brutos, y ganaron los improductivos, los intermediarios. Yo ni quiero dar nombre, pero al señor Neusta le pagaban $1 millón por mes para que nos convenza de que había que destruir el Estado.
¿Y quién ponía la plata? En ese caso la ponía un señor que se llamaba Eduardo Urnequian. Ajá. Uy, está en vigencia todavía. Lo peor es que está en vigencia el pensamiento, además del personaje. Uh-huh. Fuerte lo suyo, ¿eh? Pero es que yo me acuerdo, me lo contaba él, no me lo contó un japonés, me lo contó él. Buah. Buen día, Julio, ¿cómo le va? Soy Analía. Nunca dije esto. Pero... No, por eso nos quedamos así. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo bien, está usted? bien. Ahora, Alberto Fernández, ¿no? Sigue gris. Encima A ver, eso es escándalo. inmodificable. Los cargos no cambian la gente. ¿Y qué pasa con el escándalo este? O por El hábito no hace al monje, ¿no? Bueno, eso dicen. Ahora, ¿usted comparte esto de un Olivos así un tanto desquiciado? ¿O son habladurías? Mire, es lo menos grave que nos pasa. Porque los diputados que los acusan lo hacen tan agachados que pareciera que... Porque uno tiene la estatura de su enemigo. El drama nuestro es que el gobierno es esta cosa gris, triste, y la oposición. Porque el problema es que la gente que se va del país, se va porque el gobierno es un caos y porque la oposición no es un futuro. Claro. Bien. No se lograron sacar a Macri de encima. Para finalizar, y desde ya, como siempre, le agradezco su gentileza, Julio, de atendernos. Me gustaría, sobre todo por mucha juventud que escucha la radio también, ¿por qué hay que quedarse en la Argentina? ¿Cuál es la esperanza? No, yo creo que los jóvenes, mire, yo digo siempre, para un joven, si quiere vivir una vida tranquila, se tiene que ir del país. Pero también había una bendición que era, ojalá te toque vivir tiempos difíciles. En lo fácil es uno vegeta. Ser ciudadano suizo es un aburrimiento. Y yo siempre repito aquello. La Italia del caos le dio a la humanidad el renacimiento. La Suiza del orden, 2 variedades de queso y el reloj cucú. Entonces, que nunca me acuerdo si es de Orson Welles esa fama. Pero los jóvenes tienen la posibilidad... ¿Qué país del mundo le regala a los jóvenes la posibilidad de devolverle un destino a la sociedad? Pocos. Fíjese, Bolivia lo recuperó con Evo Morales, con todas las limitaciones de Evo y los errores que cometió. Lula le dio mucho a Brasil, muchísimo. Ni hablemos Mujica, bueno, Mujica, pero también Sanguinetti le dieron a Uruguay. Si usted tiene Uruguay, Chile está pinchado. Chile es parecido a lo nuestro, ¿no? Donde los ricos dan clase de democracia, pero si los pobres no tienen para comer, votar es ridículo. Claro. Es decir, no todo está perdido. Nunca todo está perdido. Y vuelvo... Y la Inglaterra de Churchill dio idiota de Boris Johnson. ¿Qué le va a hacer? El corsi y ricorsi de la historia existe. Julio Bárbaro, le agradezco su tiempo, como siempre, que tenga una buena tarde. Gracias.